la diabetes mellitus? La diabetes mellitus es una enfermedad endocrino-metabólica que afecta a más de 422 millones de personas. De 11 personas, una persona padece diabetes mellitus. Esta se caracteriza porque hay un aumento de los niveles elevados de glucosa en sangre. Hay alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas y lípidos, que son provenientes de fuentes alimentarias como el pan, arroz, galletas, proteínas de la soja, leche, avena, huevos y los lípidos de la fritura, los aceites vegetales, la leche entera y derivados, mantequilla, etc. Todas estas fuentes de alimentación nutritiva tienen que pasar a través de una serie de procesos y reacciones químicas con la finalidad de producir energía ATP, que van a ser y van a cumplir una función muy importante en cada una de nuestras células de nuestro organismo. El valor normal de la glucosa en sangre es de 70 a 100 miligramos de cilitro. Un valor por debajo de 70 estamos hablando de una hipoglicemia y un valor por encima de 100 está dentro de los parámetros anormales. Los tipos de diabetes, según la causa, según la etiología que la produce, son varias, pero las más frecuentes son las diabetes tipo 2, tipo 1, la diabetes gestacional y la diabetes LADA. La diabetes tipo 2 se caracteriza porque del 100% de todos los pacientes que tienen diabetes mellitus, la diabetes mellitus tipo 2 abarca alrededor del 90%. Entre un 5 y un 10% está afectada a las personas con diabetes mellitus tipo 1 y menor al 5% son las pacientes que padecen diabetes mellitus tipo gestacional y diabetes LADA. Con respecto a la diabetes mellitus tipo 2, esta es ocasionada porque hay resistencia en la insulina, es decir, que la insulina no puede tener contacto con las células del organismo y por lo tanto la glucosa no puede cumplir su función específica, que es la producción de energía. En cambio, en la diabetes mellitus tipo 2, el problema está en la destrucción de las células beta, que son ocasionadas por las células del sistema inmunitario, aquellas células que nos defienden contra organismos, patógenos y agentes extraños. Vemos un poco sobre la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 1. Dijimos que se caracteriza porque hay destrucción de las células beta por parte del sistema de defensa de nuestro organismo y por lo tanto, como consecuencia de la destrucción de las células beta productoras de insulina, no va a haber producción de insulina y por lo tanto la glucosa no va a poder entrar dentro de la célula para producir una serie de reacciones químicas que son la de producción de ATP, de energía, para que esta célula pueda cumplir su función específica dentro del organismo. En cambio, en la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, esta se debe a que hay una producción normal de insulina, pero el problema está en los receptores, es decir, hay una resistencia a la insulina, a la resistencia de la acción de la insulina por parte de los receptores de las células del organismo. Por lo tanto, va a tener como consecuencia, aunque habiendo insulina, va a haber aumento de glucosa en sangre. Vemos aquí una serie de procesos y reacciones químicas que tienen que atravesar la glucosa proveniente de fuentes alimentarias para producir la energía, que es el denominado ATP, dentro de la célula del organismo. Todas las células del organismo van a pasar por este proceso de producción de energía a partir de la glucosa, pero que no se llevará a cabo si no existe la acción de la insulina. Vemos aquí la fisiopatología, la glucosa y la insulina son importantes para la función del ATP. Vemos también en el esquema del apartado o de la parte izquierda cómo funciona la insulina cuando un paciente no está afectado de la diabetes. La insulina entra con normalidad al vaso sanguíneo y del vaso sanguíneo la glucosa atraviesa sin problema a los tejidos para cumplir su función específica y determinada en cada célula del organismo. Vemos también aquí en la región derecha que la insulina, al presentar una resistencia por parte de las células, en este caso las células de los vasos sanguíneos, no puede pasar hacia el interior de la célula y por lo tanto no va a cumplir la función de introducir la glucosa hacia el tejido y por lo tanto
va a tener como consecuencia aumento de glucosa en sangre y no así en el tejido del organismo. Dentro de los factores de riesgo, en especial para la diabetes mellitus tipo 2, es decir, son aquellos factores que hacen que se produzca o aparezca con mayor precocidad la diabetes mellitus tipo 2 en los pacientes, es el sedentarismo, la falta de ejercicio, el sobrepeso y no llevar una dieta adecuada y la historia familiar. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? El paciente va a tener uno de los siguientes síntomas, o bien en la mayoría en su conjunto o no todos, pero por lo general va a presentar orina frecuente y abundante. A esto se le llama poliuria, va a orinar más de lo normal, va a tener una pérdida de peso, va a tener una polidipsia, que es lo que se conoce como la sed excesiva. El paciente va a tener mucha sed. Aparte, como la glucosa no va a entrar, no se va a introducir en el interior de la célula, el paciente va a presentar fatiga y como consecuencia también de no tener la glucosa dentro de la célula y va a presentar un hambre constante, mucha polifagia. Va a presentar cambios de ánimo y como va a tener la glucosa aumentada en sangre, va a ser una visión borrosa. Ahora, dentro de los diagnósticos para la diabetes mellitus, dentro de las pruebas laboratoriales se encuentran 4. Está la hemoglobina glicosilada, la glicemia en ayunas, la sobrecarga oral de glucosa, la glicemia al azar. Dentro de la hemoglobina glicosilada, que es una prueba laboratorial y en una persona normal, esto está dentro de una hemoglobina glicosilada menor a 5.7, dentro del valor normal. Ahora, si en un paciente se le hace la hemoglobina glicosilada, la HbA1c, y estas marcas 6,5%, entonces estamos hablando de un criterio de diagnóstico para la diabetes. Y si así en un segundo caso se le realiza una glicemia en ayuna, es decir, el paciente ha tenido 8 horas de ayuna, presenta marca el laboratorio 126, entonces también estamos hablando de un criterio de diagnóstico de la diabetes mellitus. Y si se le hace una sobrecarga oral de glucosa y presenta mayor a 200 miligramos de cilitro, también. Y si se le hace una glicemia al azar mayor a 200 miligramos, también. Ahora, todos estos parámetros, 4 parámetros, si se le realiza al paciente, tiene que volver para confirmar esta sospecha de criterio diagnóstico para la diabetes mellitus, tiene que hacerse una segunda prueba. En lo preferible, hacerle la segunda prueba que sea la misma que la primera prueba realizada. Ahora, ¿cuándo no hacemos una segunda prueba? Cuando el paciente haya salido positivo para cualquiera o haya marcado los datos laboratoriales para cualquiera de estas pruebas y más si presenta los síntomas cardinales de la diabetes, como les comenté en la anterior imagen. Presenta poliuria, polidipsia, polifagia, cansancio, etcétera, pues no es necesario realizar una segunda prueba. Ahora en el cuadro inferior vemos los parámetros laboratoriales cuando una persona presenta una prediabetes, es decir, que aún no ha ingresado a una diabetes, pero que tiene muchos datos laboratoriales para presentarlos, como por ejemplo, si el paciente presenta una glicemia de entre 5,7 a 6,4 de hemoglobina glicosilada, pues estamos hablando de una prediabetes. Asimismo, con una glucemia alterada en ayunas de 100 miligramos o una intolerancia de hidratos de carbono de 140. Hablamos de prediabetes. El tratamiento de los pacientes diabetes mellitus tipo 1 es la insulinoterapia debido a que hay una destrucción de las células beta, y en el paciente diabetes mellitus tipo 2 va a depender mucho de la clínica. Si es en un estadio inicial, como en el caso de prediabetes, o no tiene la enfermedad de diabetes mellitus avanzada, no tiene muchas complicaciones, va a ser de mucho beneficio realizar ejercicio físico, cambiar los hábitos alimenticios
Y bueno, en algunos casos se va a necesitar utilizar algunos fármacos como la sulfonilurea, la bivonida, las metilinidas inhibidores de glucosidasa y las tiazolidinedionas. Pero por lo general, cuando un paciente es obeso y está en estadios precoces de la diabetes mellitus, el solo hecho de hacer ejercicio pues le va a traer muchos beneficios y va a evitar el uso del tratamiento farmacológico. Es decir, que va a revertir la hiperglicemia en sangre. Dentro de las complicaciones que presenta la diabetes cuando no se hace un buen control adecuado, no se hace una dieta individualizada según el caso de cada paciente, pues si no se hace todas las cosas con una disciplina, pues puede el riesgo de que las complicaciones avancen progresivamente y aceleradamente son altas. Entonces el paciente puede presentar afectación a nivel ocular, presentando la conocida retinopatía diabética, puede presentar como complicaciones los ictus, afectación del corazón, arteriosclerosis, afectación a la parte renal como la nefropatía, afectación también a los nervios periféricos como la neuropatía diabética y el pie diabético. Alteraciones en la sensibilidad, entonces en el pie diabético el paciente pierde alteraciones en la sensibilidad, lo que le va a dar como consecuencia a poder pisar quizás objetos cortantes sin que se dé cuenta, y esto puede ser una puerta de entrada para las infecciones. Bueno, esto fue algo muy corto y algo muy interesante sobre la diabetes mellitus.